en un momento de dulce electoralmente hablando para el PP, Esperanza Aguirre perdió votos respecto al año 2008, donde perdió el PP a nivel general. En el 2011 pierde también votos respecto a una etapa que fue peor. ¿Esto se puede valorar mucho o poco? No, sí, yo lo valoro, porque significa una cosa: no les ha salido gratis ni la agresión ni la intransigencia de no negociar absolutamente nada. Pero yo creo que lo más destacado ha sido la toma de conciencia del colectivo sobre el ataque estratégico y planificado a la educación pública, la determinación para defenderla y la recuperación del orgullo de ser docente. Mirad, a veces hacemos cosas y no sabemos la trascendencia. Como pequeñas anécdotas. El tema de la marea verde en Madrid se ha extendido bastante a otros lugares del Estado. Yo creo que se va a hacer más ahora, que le van a aplicar a ellos lo que nos aplica a nosotros este curso. Me comentaron que en Sydney una compañera que fue a dar una conferencia allí, que estaban interesadísimos con la marea verde de Madrid. Y hace una semana, desde una campaña en defensa de la escuela pública en Argentina, nos han pedido permiso para utilizar el logo. Hemos dicho que sí, que para la revolución no hay copyright, que lo utilicen, por supuesto que sí. Pero son pequeñas anécdotas, pero ¿qué quiero decir con esto? En este mundo tan globalizado, a veces se necesitan referencias, como es una referencia al 15M, o el Cooper Wall Street, o como es una referencia, o puede serlo, la marea verde en la lucha contra la privatización del agua, o como es una referencia extraordinaria, la lucha de los estudiantes chilenos contra el sistema educativo que tienen. Acabo con una cosa. La escuela pública se defiende en la calle, con las movilizaciones, pero se defiende también currándonos la calidad de la enseñanza pública. Este es un tema que a veces hay compañeros y compañeras que no lo entienden, pero que lo tengo muy claro. Vienen a por nosotros, pues hay que defenderse con todas las consecuencias. Yo creo que la mayor parte del profesorado lo tiene claro. Por ejemplo, como anécdota, a veces hablan más que 1000 argumentos. Durante estas huelgas, al final 9 días de huelga son muchos días, hemos estado dando clase a los alumnos de segundo de bachillerato, clase voluntaria por la tarde, para que recuperasen materia, porque nos interesa que vayan lo mejor preparados posibles a la selectividad. Y eso no te lo paga nadie. Te están recortando el salario, te están metiendo una jornada y encima te echas horas extras voluntarias. Pues sí. Bueno, en mi opinión, todo centro educativo se debería convertir en un proyecto de alta calidad educativa, con innovación pedagógica y didáctica, en un modelo de convivencia, en un modelo de participación democrática de toda la comunidad, con mayor exigencia hacia nosotros mismos, en cumplimiento de programas, en cumplimiento de objetivos, en resultados académicos, que también a veces algunos de nosotros sorprendemos mucho, y no tiene sentido. Con la formación del profesorado en muchos terrenos, aunque sea por nuestra cuenta, con cooperación con las familias y cooperación entre el profesorado, intercambiando buenas prácticas, abriendo los centros al exterior, a todos los recursos disponibles que cada uno conoce o que cree que puede haber, usando las tutorías como un elemento clave, desarrollando campañas de escolarización como la que estamos haciendo ahora en favor de la matriculación en la escuela pública, siendo defensores de lo público también en el terreno de lo particular y de lo privado. Y hay personas que se pueden molestar, pero yo creo que también hay que dar ese paso. A veces no tiene sentido que haya profesores que están en la pública, estén en la pública y llevan sus hijos al concertado o al privado. Hay que dar un ejemplo un poquito de coherencia y de creer en lo que estamos defendiendo, ¿no? De confianza en el sistema. Y en la medida en que podamos tomando las direcciones, lo digo aquí de manera mucho más brusca, en otro sitio diría participando en los órganos colegiados, en las direcciones competentes, etcétera, tomándolas. Si de la manera que sale un impulso para estar en las direcciones de los centros, direcciones competentes, profesionales, comprometidas con lo público y nada sumisas con la administración, daríamos un salto inmenso. En fin, creo que la movilización tiene que seguir con ese carácter de conflicto social, no de conflicto laboral o profesional, sino conflicto social. Debería de seguir no solo en el ámbito de secundaria, que es donde más ha agarrado la movilización, sino en primaria y en infantil, que ha costado más trabajo, y el salto de escala de la universidad, que yo espero que con lo que está cayendo, con las piedras que llueven, la universidad se acabe incorporando, pues cuestionando los recortes, cuestionando la reducción de partidas para la universidad, la estrategia 2015, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo concertando con otros sectores. En mi opinión, la marea verde, el salto de escala que tiene ahora y el reto es
ser estatal, la manera debe ser estatal, y debemos de ponernos de acuerdo con el resto de los trabajadores. Antes se hablaba de la reforma laboral. Estamos en una situación excepcional. Estamos en recesión, no hay ingresos, no hay consumo, la política está de ajuste de caballo, nos mete en un hoyo y se van a llevar por delante el estado de bienestar, los servicios públicos, las empresas públicas, una fiscalidad superregresiva, etc. Entonces, frente a eso hay que reaccionar y rápidamente entre todos. Es un saqueo del Estado social. Pero yo no soy pesimista, yo creo que si lo hacemos bien esto no le va a dar tiempo a llevarlo todo adelante. Podemos hacer que sea reversible. Mirad, a los 100 días han perdido 8 puntos la intención de voto del Partido Popular. A los 100 días. Todavía no había venido el decreto ley de los recortes en sanidad y en educación y lo que te rondaré en Morena, lo de las autovías, en fin, todo lo que están anunciando. 8 puntos. Ellos tienen mayoría parlamentaria muy amplia, pero la tienen como consecuencia de una ley electoral que es tramposa, que es fraudulenta, al desplome del PSOE de una ley que hace trampa primando la mayoría. Tienen un 30% de los votos, no tienen más. No tienen mayoría social. Si la calle se mantiene, creo que el proceso de desgaste va a ser muy rápido. Los incumplimientos los han hecho todos, enseguida los han hecho. Han tocado el despido que no iban a tocar, han tocado la sanidad, han tocado la enseñanza, han tocado el despido que no iban a tocar, han tocado la sanidad, han tocado la enseñanza, han tocado a los pensionistas, les han recortado el nivel de renta con el medicamentazo, han subido el IRPF, van a subir el IVA el año que viene, están tocando absolutamente todo y va a batir la peor marca de Zapatero en paro, Rajoy, desgraciadamente para final de año, con los 6 millones de parados. Entonces nos queda la calle y nos queda la política. El cambio que puede empezar a ver en Francia el domingo, pues es un rayito de esperanza de que la política puede influir y ya está obligando a pensar a la Comisión Europea y hasta la propia Merkel en una agenda para el crecimiento, empezar a no aplicar esta política en fin, esta poda que acaba cargándose el árbol, ¿no? Porque no son tijeras, son hachazos lo que están dando en las economías. Y ojalá el año que viene, en 2013, que hay elecciones en Alemania, se pongan de acuerdo el SPD, los socialdemócratas y los verdes con la izquierda, con Die Linke. Si se pusieran de acuerdo, todas las encuestas dicen que saltarían bien. Otra cosa es que no sean capaces de ponerse de acuerdo con la izquierda porque les ponen en evidencia. No han participado en los recortes, no han participado ni han apoyado las intervenciones exteriores. En fin, yo creo que la cosa está complicada, pero hay motivos de entrada absolutamente obligados para dar la pelea y desde luego el pesimismo vamos a dejarlo para mejores tiempos. Ahora no nos podemos permitir. Quedaba el tema de universidad, que aunque podían hablarlo a ellos, pues pensábamos que sería mejor que viniera alguien de universidad. Hemos invitado aquí a Isa Serra, del quinto de filosofía y activista veterana anti-Bolonia y antiestrategia de la Universidad 2015, para que, bueno, durante un tiempo pudiera explicar un poco cómo está el tema. Sin embargo, en los años 70, a partir de la crisis del petróleo y todo ese cambio que hay a partir de esos años, empieza a haber un cambio en las relaciones, en el modo de producción y lo que se ha llamado modo de regulación flexible, etc. Esos cambios
países como el nuestro suponen sobre todo una tercerización de la economía, ¿no? El sector servicios aumenta y ya no producimos tanto, sino que nos dedicamos más a vender los productos originarios de otros lugares. Sobre todo también lo que sucede es que se empieza a dar una dualización del mercado laboral, se empieza precisamente por esta terciarización de la producción, se empiezan a ver una capa muy amplia de trabajadores poco cualificados que se dedican a trabajar en el sector servicios y unos pocos trabajadores que requieren estar muy cualificados. Por otra parte, nace lo que, bueno, y relacionado con todo esto, nace lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento, ¿no? Que es que se empiezan a producir bienes, o sea, la sociedad del conocimiento lo que siempre se ha denominado como que la investigación, el desarrollo y la educación, entendida como formación de capital humano, empiezan a ser claves en el crecimiento de la productividad, ¿no? Entonces, la universidad pues, requiere adaptarse a estos cambios en el mercado laboral. Ya los estudiantes de la Universidad de Trento, que en el movimiento del 68 en Italia se movilizaron mucho, así como los situacionistas franceses, empezaron a hacer un análisis de estos cambios y de lo que le estaba pasando a la universidad, ¿no? Que estaba entrando en crisis precisamente porque había una contradicción, bueno, cito directamente, había la contradicción resultante entre la tendencial masificación del acceso a la universidad y la división del trabajo en la sociedad y, por tanto, entre el nivel y tipo de educación recibida y las posibilidades de empleo, ¿no? O sea, se estaba produciendo que la masificación había producido una masa cualificada muy grande comparado con lo que se requería en el mercado laboral. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a hacer estas declaraciones en las que se empieza a hablar de la necesidad de adaptar la universidad al mercado laboral. Entonces, la universidad debe de buscar la creación de una nueva forma de trabajo que se base más en la flexibilización y la precarización de las nuevas formas de trabajo. Y en esta dualización que he hablado del mercado laboral, ¿no? En esa parte muy diferenciada entre esas personas muy cualificadas y la gran mayoría que no necesita prácticamente cualificación, sino adaptarse a los trabajos temporales y cambiantes que cada día estamos viendo aumentar muchísimo más. Y sobre todo también pues, se ve la necesidad de rentabilizar el coste universitario, ¿no? Porque se empieza a producir la retirada del Estado de los servicios públicos ya en los años 80 y a partir de ahí se empiezan a buscar nuevas formas de financiar la universidad, ¿no? Y aquí es donde entran ya, a partir de los años 90, las nuevas ideas sobre la nueva financiación de la universidad y la nueva gestión de la universidad en términos de gobernanza, ¿no? Y sobre todo se ve que la universidad en esta nueva sociedad en la que hay muchos más bienes cognitivos e inmateriales, tiene que tener una nueva función que es, o sea, que no solamente ahora la universidad reproduce un saber y crea una fuerza de trabajo, sino que tiene que producir se producen bienes cognitivos. Entonces la universidad es precisamente la institución más dedicada a producir estos bienes cognitivos, ¿no? Entonces, el objetivo que se empieza a plantear ya en la estrategia de Bolonia, en el año 99, es pues, la introducción de miembros externos en la universidad, miembros externos en los órganos de dirección de la universidad, que son prácticamente empresarios, la gran mayoría, que sobre todo que apliquen esta nueva gestión de lo público y así como agencias externas a la universidad que evalúen los contenidos que se dan en la universidad, precisamente para rentabilizar mucho más esos contenidos que se dan en la universidad y esto obviamente produce que el conocimiento, los contenidos que se dan en la universidad estén mucho más basados en las exigencias del mercado laboral, en lo que sirve para que el día de mañana encontremos un trabajo, que en ese concepto de universidad pública con pensamiento crítico, donde las humanidades son muy importantes, ¿no? Bueno, entonces se produce así el proceso de Bolonia, que es la declaración de Bolonia, incluye o necesita
la Declaración de Bolonia, las pretensiones de Bolonia requieren una reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Ya en el año 2001 se reforma la LOU, y esto lo que introduce la LOU es sobre todo la NECA, que es la Agencia de Evaluación Externa, que es la que evalúa a partir de ahora los contenidos que se dan en la universidad, y posibilita la entrada de los agentes externos, de los empresarios, en los órganos de dirección de la universidad, ¿no? Y por otra parte, lo que incluye Bolonia, que es lo que hemos aplicado en el 2009 con toda la oposición que hubo del movimiento anti-Bolonia, es la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Que siempre las autoridades hablaban de movilidad y convalidación de títulos, pero que siempre el movimiento anti-Bolonia ha dicho que había mucho más detrás de ello, que era precisamente la mercantilización de la universidad, ¿no? Lo que introduce verdaderamente el Espacio Europeo de Educación Superior es la separación entre grado y posgrado, ¿no? Y precisamente esto sirve para diferenciar a esas personas que obtienen solamente un grado y, por tanto, con la devaluación de los contenidos que hay, no tienen prácticamente cualificación y entonces son aptos para el mercado laboral de hoy, y esas personas que pueden acceder al posgrado y entonces están muy cualificados, ¿no? Por ejemplo, en otros países también, o sea, en todos los países que se introducen en el Espacio Europeo de Educación Superior, como Francia o Italia, también ha habido la división entre grado y posgrado, era necesario. Y siempre nosotros habíamos dicho que esto incluiría una subida de tasas en el posgrado, precisamente para impedir que los estudiantes estudiasen en el posgrado, o la gran mayoría de ellos. Y bueno, ahora como más tarde hablaré de la subida de tasas que ha habido ahora recientemente y cómo eso se hace, de hecho. Y luego, lo que se habla mucho ahora es de la Estrategia 2015. La Estrategia 2015 simplemente es una declaración de intenciones, como todo lo que hemos, o sea, como el proceso de Bolonia en conjunto, porque siempre lo que han surgido eran documentos hechos desde entidades privadas generalmente, tanto del círculo de empresarios como de bancos, como de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que es de Patricia Botín, la hija de Botín. Y entonces en esos documentos pues simplemente se incide en la necesidad de transformar la universidad a las demandas del mercado, ¿no? Bueno, iba a leer una cita. De la Estrategia 2015 porque me parece que resume muy bien lo que es la Estrategia 2015. Es un poco larga, a ver si me puedo saltar alguna parte. Dicen, ¿está produciéndose o no una sobreoferta de graduados en relación a las demandas del mercado de trabajo? ¿Reciben los estudiantes una formación pertinente o existe, por el contrario, un desajuste entre los cursos que ellos eligen o se les ofrece y las necesidades de la economía? ¿Son apropiadas las capacidades y habilidades que los jóvenes adquieren para el desempeño de los roles que existen en el mundo laboral? ¿Se hace cargo a las universidades, en sus distintos ciclos formativos, de desarrollar las competencias no tradicionales que las empresas reclaman de los graduados, tales como habilidades sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, gestión de estrés, inteligencia emocional y otras? Más en particular, ¿responden las instituciones educacionales a las expectativas de los empleadores de contar con personal dotado de una específica moral del trabajo, disciplina, responsabilidad, compromiso, productividad, disposición a cambiar y sin embargo mantener la lealtad con la empresa? ¿Están preparados los docentes universitarios, habitualmente académicos de jornada completa con escasa experiencia laboral fuera de la universidad, para transmitir esos principios moral formativos, además de proporcionar las nuevas competencias que las empresas esperan de sus trabajadores, técnicos profesionales y cuadros gerenciales? ¿Cómo deberían, si acaso pueden, adaptarse las instituciones de enseñanza superior o adecuarse temporalmente, a lo menos, a esta nueva constelación de circunstancias que caracteriza el mundo del trabajo y el mercado laboral? La universidad contemporánea está forzada, igual como lo estuvo en periodos anteriores del capitalismo, a tener en cuenta vitalmente su entorno, incluidas no solo las nuevas circunstancias del mundo del trabajo, sino igualmente los efectos que traen consigo los procesos de globalización, la mayor centralidad de los mercados en la coordinación de los sistemas de educación superior, el estrechamiento del rol de los estados en su sostenimiento y la presión que sobre las instituciones ejerce la universidad, la universalización de la educación terciaria. Bueno, voy a dejarlo aquí porque... Bueno, en general, como habéis visto en los documentos, bueno, este documento precisamente es de la NECA,
es el debate sobre las competencias y es un documento más que se incluye en la Estrategia 2015. Bueno, como he dicho, la Estrategia 2015 es más una declaración de intenciones pues, con muchos documentos, ¿no? Algunos escritos y firmados por el Ministerio de Educación y otros simplemente pues por eso, como he dicho, por entidades privadas, por bancos, etc. Por bancos, etc. Precisamente se llama la Estrategia 2015 porque pretende terminar de implantarse en el año 2015, que es cuando todas las licenciaturas han terminado y ya todo lo que hay es grados, ¿no? por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la implantación de los grados. Entonces, ¿qué incluye la Estrategia 2015? Incluye una reforma de gobernanza y una reforma de financiación principalmente, porque se ve que en todo este proceso de la universidad lo que necesita ahora para verdaderamente convertirse en la universidad empresa, como se le ha llamado el movimiento estudiantil, es una reforma de financiación sobre todo y de gobernanza. Y luego unos nuevos estatutos tanto del profesorado como del estudiante y bueno, y unos documentos muy referidos al campus internacional de excelencia, que ahora explico un poco lo que es. Lo que llama la atención siempre es que los argumentos para todas estas reformas en la universidad siempre son pues un poco, bueno, pues eso, la sobreoferta de graduados que hay, pero sobre todo la referencia a Europa, ¿no? La referencia siempre a que en Europa ya llevan este modelo de universidad y por tanto nos tenemos que adaptar a él, la necesidad de adaptarnos al modelo anglosajón porque es mejor, pero sin embargo no se dan argumentos de por qué esa universidad es mejor que la que había hasta ahora o que otro modelo de universidad que podríamos proponer, ¿no? Y bueno, y también la cuestión sobre todo de eso de que la educación superior está en tal deterioro que por tanto hay que privatizarlo o cambiarlo hasta este modelo, ¿no? Cuando a lo mejor lo que se podía hacer era darle más dinero a la institución pública y que mejorara por ese sentido. Bueno, o sea, yo creo que la Estrategia 2015 es una nueva concepción de lo que es la universidad porque los estudiantes bueno, como ya lo habíamos visto con el proceso Bolonia, se está implantando una nueva forma de educación, ya no es tanto aprender contenidos, sino aprender una serie de capacidades, habilidades y destrezas que les permita ser trabajadores móviles y flexibles en el mercado y que aprendan permanentemente y a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso, o sea, todo